Saludamos a todos los oyentes que a través del éter nos escuchan. Hoy día, sábado 8 de abril, vamos a dar comienzo a esta actividad titulada El Cristo encarnado en los venerables maestros de la Logia Blanca. En esta oportunidad, desde México, en vivo, estamos con nuestro querido amigo, coordinador de las labores misionales de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal del Cristo Samael. Nos referimos al abad del patriarca Fernando Moya. Fernando, ¿cómo estás? Paz inmerencial. Paz inmerencial, Mariano. Aquí estamos, pues, agradeciendo a la radio Coradi, que proclama el Evangelio del Avatar de Acuario a la conciencia colectiva humana. Los felicito por su labor altruista misional, a ti, a tu esposa, a Helio y a su esposa, y a todos los que cooperan, pues, para que la palabra de la gnosis del Cristo Samael, a través de diferentes nobles hermanos misioneros, pues llegue a la conciencia de aquellos que los escuchan. Hoy, como tú has enunciado, vamos a reflexionar en voz alta sobre el Cristo encarnado en los venerables maestros de la Logia Blanca. Los venerables maestros de la Logia Blanca son el círculo consciente de la humanidad solar en un planeta. Dijimos, este planeta que aquí los terrícolas llaman Tierra. Este planeta tiene 12 dimensiones, la última es la física, y todas las dimensiones superiores pues está habitada por seres celestes, por jerarquías divinales de maestros que han logrado la resurrección del ave fénix en su interior. O sea, al Cristo dentro de sí mismos. Los maestros de la Logia Blanca en el planeta Tierra están conformados, integrados por la Logia Blanca del planeta Tierra, que tiene un grupo de adeptos, de iniciados que poseen la piedra filosofal, que son la orden sagrada del Tíbet, dirigida por el maestro resurrecto, cristificado Bhagavan Klaiba, y el rector del planeta Tierra, el Cosmo, Karator, y todas las partes del ser autoconscientes, autogeneradas, que conforman a la humanidad solar que habita en el mundo físico, en el mundo astral, mental, causal y demás dimensiones, pues vienen a integrar pues al Cristo cósmico encarnado en Sorocotora y a través de él en las diferentes partes del ser, en sus rayos. Así pues, que como el Cristo cósmico resplandece glorioso en el Rey del Mundo, Sorocotora Melquisedec, en la Logia Blanca del planeta Tierra, en los maestros del Colegio de Iniciados, dirigido por Bhagavan Klaiba, y toda una pleyada de dioses que tienen cuerpo físico y otros que están en la cuarta vertical y etcétera. Así nosotros, a través del Cristo Rojo de Acuario, hemos recibido la enseñanza gnóstica para practicar autognosis, para realizar la resurrección del ave fénix, para realizar al Cristo dentro de nosotros. Entonces, gracias a la palabra de la gnosis del Cristo Rojo de Acuario, Samael, gracias infinitas a la pistisofía del bendito Samael y de sus diferentes partes del ser, tenemos el cuerpo de doctrina exacto y matemático en sus 70 libros, escritos con su pluma de oro, y en la pistisofía develada, en la cual él nos enseña cómo la resurrección del ave fénix de fuego es poderosa. El Cristo Rojo de Acuario nos indica que la resurrección hay que lograrla, hacerla aquí y ahora, que tenemos la oportunidad de haber recibido la divina gnosis, el pan supersustancial para practicar autognosis y lograr cristalizar al Cristo. Para así el Señor de perfección, el Cristo, el ave fénix, se vista con su vestidura de gloria, con la púrpura de los reyes solares, nos dice el maestro Samael, es posible a través de la propia muerte egoica. Por eso él dice que con la muerte el Cristo ha matado a la misma muerte. Cuando el Cristo se encarna en el alma humana, en el bodhisattva de compasión, es el logro más sublime que el ser y todas las partes del ser autoconscientes puedan lograr en el alma del iniciado. Y esto es trascendental. Cuando el fénix de fuego, el segundo logos, el Cristo,
a través de su gemelo, el Salvador gemelo, Atman, el Purusa, el Jiva-Atman, el Chesed íntimo de la Cábala, nuestro Dios interior, el Cristo íntimo, el bendito sagrado corazón de nuestro ser, logra con las diferentes partes del ser y de la misma alma humana la aniquilación total, radical, del 100%, de la totalidad de los demonios rojos que cargamos dentro, es cuando, con el apoyo de Devi Shakti Kundalini, se logra la desintegración de los 10.000 agregados psíquicos, el promedio de entidades perversas y delincuentes que todos cargamos dentro. Cuando se logra este triunfo, el alma humana, nuestra pistisofía, que es el poder suprasexual y la sabiduría liberada de todas las partes del ser, cuando la voluntad divina y autoconsciente se integran el 100%, todas sus virtudes, todos sus poderes, en lo que el patriarca nos enseña como pistisofía o alma humana, esta recupera su pristina original, la imagen de Dios, la imagen del verdadero hombre solar. Así pues que el Moisés bíblico dice que Elohim dijo: hagamos el hombre a imagen y semejanza nuestra. Y por eso Yod He Vav He hebraico gnóstico lo dijo en el principio del Génesis: a nuestra imagen lo creó al hombre. Es decir, que el ser, el Padre Supremo y todas las diferentes partes del ser, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los 12 salvadores o los 12 apóstoles interiores, los 24 invisibles, los 7 ángeles del Apocalipsis interior, los 4 Rajadevas o dioses de los elementos y los del éter, los dioses de los 5 árboles de la ley y sus órdenes, aportaron, virtieron de su propio ser la euritmia, su iliáster, su supremo poder, su suprema virtud, su piedra más preciosa. Y así todas las partes del ser autoconscientes formaron y crearon el alma humana a imagen y semejanza de su propio ser. Luego, más tarde, con la caída, con la salida del Edén, surgió el ego pluralizado por causa de la fornicación. Luego, el ser y todas las partes del ser, con la caída pleromática, indudablemente que sufren espantosamente, porque como el alma es hecha a imagen y semejanza de Dios, y compréndanlo por favor, el alma humana no es hecha a imagen y semejanza de un burro, ni de un cerdo, ni de un demonio. El alma humana está hecha a imagen y semejanza de Yod He Vav He, Elohim, Dios. Todas las partes del ser dieron lo mejor de sí, una piedra preciosa que es una virtud, un poder, una fuerza, un iliáster. Y al caerse el alma humana por la fornicación, por la mentira, por el adulterio y los 7 pecados pluralizados, formó más de 10.000 demonios que condicionaron la imagen de Dios y la llevaron al dolor y sufrimiento. Pero como esa imagen de Dios, entiendan, es de las diferentes partes del ser, todas las partes del ser sufren. La Madre Divina en las 5 impresiones llora por la caída de su Hijo. El Espíritu Santo se conmueve en lo más profundo de su ser al ver fornicar, eyacular, masturbarse y degenerarse al alma humana. El Cristo, que es amor, se llena de tristeza con el odio, la venganza y la maldad del alma humana condicionada con estos defectos. ¿Y qué diremos el sufrimiento de los 12 salvadores? Y de los 7 ángeles, y de los 24 invisibles, y de las 5 órdenes de la ley, y de los dioses de los elementos, que ven cómo volvemos un aquelarre a la naturaleza propia y la que nos rodea. Esta caída pleromática causa un gran dolor a todas las partes del ser. Y a medida que las partes del ser, cuando reciben el conocimiento y la vierten en el alma humana, entonces la preparan para que ésta recupere su imagen solar. Más tarde, después de múltiples procesos evolutivos, involutivos y de sufrimientos terribles, entonces adviene el maestro cuando el alma está preparada. El Cristo rojo encarnado en Samael, indudablemente, que ha traído la doctrina
de la revolución de la conciencia, esa doctrina gnóstica que nos puede llevar a la cristalización del Cristo y a la resurrección de Él en nuestra propia alma. Y cuando el alma humana coopera con el ser, cuando el alma humana tiene disponibilidad al ser, es capaz de recuperar su imagen divina y convertirse en una pistisofía liberada, lograr el embrión áureo y realizar en sí misma el misterio del áureo florecer, que le da autoconciencia y el conocimiento objetivo trascendental. Nos dice el Cristo rojo de Acuario Samael que la pistisofía, con su embrión áureo autorrealizado, le da conciencia en los mundos superiores. Así, almas gnósticas que me escuchan, un alma humana que ha recuperado su imagen divina porque no tiene un solo ego animal y se ha revestido con los cuerpos existenciales superiores del ser a través de la suprasexualidad trascendente enseñada por el Cristo rojo de Acuario Samael. Esta alma, esta pistisofía, recupera su iliáster, su pristina original, su fuego, recupera la llama de la llama, como nos dice el Cristo rojo de Acuario, la asinastura astral del fuego, porque el Cristo entra en su alma humana y ella se integra en él. El Cristo es el gran integrador, hermanos, y esto es trascendente. El Espíritu Santo es el gran conciliar. Así pues, que nuestro Cristo íntimo, quien lleva en su propio ser al alma divina, a la conciencia superlativa, que es el alma femenina gemela del alma humana, recibe al segundo Logos cuando ha aniquilado la totalidad de los 10.000 demonios que cargamos dentro aproximadamente. Esa pistisofía recibe cuando Shomach, el fénix de fuego, desciende al mundo de Chesed, el íntimo, y se integran, llevando el íntimo su alma femenina, y luego penetran en el mundo de las causas al alma humana, a la voluntad divina sin ego. Esta es la resurrección del Cristo en los bodhisattvas de corazón compasivo, en la voluntad divina. Por eso el Cristo es un hombre causal. Por eso el Cristo Samael a mí me dijo, con su labio de oro y su verbo de oro, en un diálogo exquisito: soy, hermano, un hombre causal, y lo dice en conferencia. ¿Quién lo negaría? Porque tiene su centro de gravedad en el mundo de las causas el Cristo encarnado, en Samael, en su alma humana. Me dice, desde aquí, hermano, me proyecto, y lo tiene escrito en Pistisofía, con el alma humana, con el segundo logo y con todas las partes del ser, con los 12 salvadores, con los 24 invisibles, con las 5 impresiones, con todas las partes del ser, me proyecto a la mente Cristo, revestida por un cuerpo de fuego y luz extraordinario de oro puro, y luego desciendo al astral, la poderosa mediación astral de oro puro, y luego penetro al mundo vital físico del cuerpo y me expreso, y elaboro y escribo la pistisofía y escribo los libros con un lenguaje que se acomode a las circunstancias de los pueblos en la forma más sencilla. Así me lo dijo el maestro Samael, para que el más humilde y el más complicado intelectual los puedan entender, comprender y practicar las enseñanzas que entrego a la humanidad. Así me lo dijo el Cristo encarnado Samael. Él me explicó los procesos de la cristificación. El mismo Cristo Samael me los enseñó, como se los enseña a todos en la Pistisofía y en los 70 libros que el bendito escribió y en decenas de conferencias. Esto es maravilloso. Bueno, indudablemente que la resurrección del Cristo, del ave fénix, con su Salvador gemelo y de todas las partes del ser en el alma humana, es el evento más trascendental que puede vivir un maestro de la logia blanca. Eso trae felicidad a Dios Madre como 5 impresiones de la luz. Eso trae desde el mundo de Asilud, que es la suprema felicidad, el mundo del tercer logos, la felicidad del cisne rosado y de la cisne rosada, que se aman supremamente.
El amor sublime del Cristo autoliberado en todas las partes del ser y cristificado en el alma humana trae un regocijo que hace que el alma humana esté conectada al mundo de Asilú, a la suprema felicidad en forma continua. Un maestro cristificado le da la paz continua que viene de la Eón 13, porque todas las partes del ser que han recuperado sus partes del ser que estaban caídas por el alma humana, entonces ya tienen paz. Tienen paz la triada, tienen paz las 5 impresiones de la luz, tienen paz los 12 salvadores, los 24 invisibles. Todas las partes del ser tienen paz, tienen felicidad, tienen alegría, tienen júbilo, tienen sabiduría, tienen poder, tienen la palabra de la gnosis, tienen los sellos de la luz, tienen las unciones de la luz. Y esas penetran en el alma humana que ha recibido al Cristo. Entonces esa alma humana con todas las partes del ser, fundida ella en él y él en ella, está llena de felicidad, llena de alegría, llena de paz, llena de sabiduría, llena de poder, llena de gloria, llena de la palabra de la gnosis, de los misterios gnósticos, de la luz. Y es un ser autoconsciente en todas las dimensiones de este planeta. Y se le abren las puertas de los misterios a ese maestro cristificado para que se convierta más tarde, no solamente como está convertido en un hombre solar, sino en un hombre galáctico, en un hombre de conciencia infinita. Eso es un maestro cristificado. Es un maestro autorrealizado. Así pues, que los sufrimientos de las diferentes partes del ser por la cual pasan ahora, esas partes que le corresponden a cada alma, porque cada alma que me escucha y cada alma del mundo tiene su propio ser, tiene su mónada divina donde emanó, tiene a sus 12 salvadores, a sus 24 invisibles, a su Jesucristo interior. Cada alma tiene diferentes partes del ser. Y todas esas partes del ser, repito, sufren terriblemente, hermanos. Ustedes se imaginen a su madrecita, o no nos pongamos como ejemplo a la mamá de cualquiera, que su hijo robó, violó, mató, cometió una cantidad de delitos, está preso. ¿Usted cree que el papá estaría feliz? ¿Los hermanos de esa alma presa estarían felices? No están felices, están tristes, porque está en la cárcel. Lo mismo cuando el alma involuciona después de 108 vidas, de hacer sufrir a su ser y a las diferentes partes del ser, pues los sufrimientos espantosos en el mundo de Hades, en el infierno amarillo, en el Mixtlán azteca, allá abajo, pues hacen sufrir a todas las partes del ser acá arriba. Entonces, cuando el ser ve que el alma ya ha aprendido la lección, entonces lo conecta con el gurú, con el avatara, con el maestro del tiempo y del espacio, para que imante pues en esta existencia los valores gnósticos, los instructores gnósticos, los libros gnósticos, para que practique autognosis. Así pues, que con este sencillo introducción dejo espacio a mi apreciado hermano en Cristo, Mariano y Helio, para que me hagan las preguntas correspondientes, y si alguno de los que me escucha pues también quiere hacer preguntas, con el mayor gusto respondemos. Perfecto, Fernando. Vamos entonces a hacer algunas preguntas nosotros, luego vamos para tomar las preguntas de los oyentes. La primera pregunta entonces de nuestra parte sería aclarar que la Logia Blanca tiene maestros y tiene también venerables maestros. Y el Cristo encarna precisamente en los venerables maestros, en aquellos que han tomado el sendero de la vía seca, el sendero que va hacia el absoluto. La Logia Blanca tiene maestros que son nirvánicos y que el Cristo no encarna en ellos. ¿Podrías hablar de esto? Claro que sí, muy interesante esa pregunta. A mí el maestro Samael de labio oído, en un diálogo exquisito en el año 76, me habló de la Gioconda, la imagen de esa pintura famosa en la cual se ve un camino rocoso a la derecha y uno circular a la izquierda. Me dice que el pintor pintó a su Madre Divina y que se la presentó a algunos discípulos. Ella aceptó materializarse, entonces enseñó el camino recto y el camino nirvánico, indicando esos dos senderos. Indudablemente que el camino nirvánico es de aquellos iniciados
que hacen unos logros, aniquilan cierto porcentaje del cuerpo, pueden levantar una serpiente y luego se están siglos allá en el nirvana y luego ese ser se reviste de un nuevo cuerpo físico y levanta 2 serpientes más y aniquila otro porcentaje del ego, sirve a la humanidad o no la sirve y vuelve y regresa para arriba. Ese es el camino nirvánico. Pero en cada descendida a cuerpo físico tienen la posibilidad de perder todo lo que han logrado, de caerse totalmente. Entonces, eso es un camino que para llegar al absoluto por esa espiral es dificilísimo y complicado por los inminentes peligros que significan la toma de nuevos cuerpos físicos en diferentes edades y tiempos. Esos son los maestros que viven en ciertas áreas de los cielos, del nirvana, etcétera, etcétera. Bueno, y otra cosa son estos de la vía directa que trabajan intensamente con el alma humana para lograr regresar al punto de partida original que es el Aeón 13, el Omeyocan, azteca, en lugar de las conjunciones, de donde se conjugan las fuerzas del absoluto con las fuerzas de los cielos de abajo, el Tloquenahuaque, la tierra del color rojo. Dicen que Quetzalcóatl hizo una barca de 7 serpientes y allá en Pánuco, aquí en México, se enrutó en esa barca hacia la tierra del color rojo, hacia el absoluto. Es lo que nosotros tenemos que hacer en esa ruta de la vía directa. Cuando hablaba con el maestro Samael, tengo el gusto de decirlo, él me estaba explicando y hacíamos conversaciones deliciosas y de pronto me decía, hermano, vamos para el absoluto, ¿no, hermano? Me autorrecordaba, hablábamos otros 10 minutos y de pronto me decía, vamos para el absoluto, ¿no, hermano? Y pasaban otros 10, 15 minutos y volví y me recordaba, vamos para el absoluto. El absoluto es un punto de luz, el absoluto manifestado, el Aeón 13, el 13º cielo de Anáhuac, que es la meta primaria, donde emanamos y debemos regresar. Y me decía, nunca pierdas, desde que te levantas hasta que te acuestas, y en los mundos internos, la meta del absoluto. Porque cuando pierdes la meta de lo que tienes que hacer, entonces la condición egoica, el ego animal, la pluralidad de pensadores y de personas que conversan y dialogan dentro de sí, nos sacan del camino inmediatamente. Así pues, de que la senda difícil, muy difícil y sufrida, que es la vía directa, es la ciencia por la cual los maestros logran la encarnación del Cristo. Los maestros nirvánicos, muy escasos, logran llegar al absoluto, contados en los dedos de la mano. Por tal motivo, la encarnación del Cristo se logra directamente por la vía directa. Y es la vía, pues, de los bodhisattvas de corazón compasivo, con mucho amor hacia la humanidad, hacia los semejantes. Porque el que experimenta la verdad, me decía el bendito Samael, me decía, soy la encarnación de Ishvara, el Cristo cósmico. Y el Cristo cósmico está en mí aquí y ahora ante ti. Soy la encarnación de Ishvara. Escribo tijitlis, libros, en idioma de oro, me decía. Entonces, indudablemente que es urgente y necesario comprender que nosotros debemos, ante todo, pues, enrutarnos por la vía directa y practicar de verdad autonosis para lograr, pues, la emancipación. Los bodhisattvas de corazón compasivos son los que comparten con la humanidad la quinta verdad. El bendito me dijo, la quinta verdad es el quinto evangelio que estoy escribiendo, el evangelio de Acuario, con sus mandamientos, hermano. Esta quinta verdad, el que la experimenta convierte su alma en una catedral de la verdad. Y el que convierte su alma en una catedral de la verdad pregona los misterios de la verdad, porque es el que siente amor por la verdad que es Dios y todas las partes del ser, y entonces siente un impulso íntimo, porque experimenta la transmutación, porque le consta que si no eyacula y transmuta y aniquila el ego, él se va emancipando y se le van abriendo las puertas de los mundos internos. Entonces él quiere compartir lleno de felicidad eso a sus semejantes. El que no hace eso es porque es un fornicario, porque sigue eyaculando y no tiene el don de la verdad adentro, porque su garganta no está seminizada.
y su cerebro está degenerado porque no practica autognosis. Práctica de autognosis significa realizar la verdad contenida del gran misterio del tesoro Aryavarta Arran, que dice el maestro Samael, nos ha legado. La suprasexualidad trascendente con aniquilación budista. Entonces la garganta se seminiza, entonces el cerebro se seminiza y el corazón se llena de amor y podemos compartir con los semejantes la quinta verdad, el misterio mesiánico del Cristo rojo de Acuario. Es necesario practicar los tres factores en armonía. Algunos intelectuales, que el primero, que el segundo. Hay que transmutar, aniquilar el ego y dar fe de lo que uno hace en la cama con la mujer, hermano. Es la cruda verdad de los hechos. Repito, hay que transmutar. Hay que ser suprasexuales en el altar del amor, en la cama con la sacerdotisa, para poder dar fe de esa verdad. Los que no dan fe y pasan tiempos ahí mariposeando, haciéndose los tontos porque están eyaculando, están fornicando. El problema es el sexo, que no les interesa regenerarse. Son intelectuales que tienen filosofía gnóstica, teología gnóstica, hablan del cuerpo de doctrina, pero son fornicarios comunes y corrientes. Ahí hay una conferencia del patriarca, a mí me lo dijo un hermano XX cuyo nombre no menciono, dice el maestro Samael. Bueno, ese hermanito amaba el cuerpo de doctrina, enseñaba gnosis y desencarnó, una sombra del abismo. Era un fornicario común y corriente. Así pues que es necesario hollar la senda del camino difícil que conduce al absoluto, el camino directo para poder encarnar el Cristo. Los reyesuelos, los maestros de arcilla, los maestros de barro, que se dicen maestros y no lo son, pues no son maestros cristificados. El Cristo histórico, Jesús, el Cristo rojo, Samael, están con nosotros, hermanos, en esta senda para lograr a la meta del absoluto. Otra pregunta, hermano. Perfecto, Fernando. Les recordamos entonces a los oyentes que pueden realizar sus preguntas a través de nuestro sitio web. Ahí van a encontrar un icono con el acceso a las consultas y también lo pueden hacer a través del correo electrónico coradiradio@gmail.com. Entonces, para continuar con estas preguntas y respuestas, algo interesante que sería bueno que se reflexione en estas reflexiones ligadas a la Semana Santa, es el asunto de que el maestro Samael siempre hizo hincapié que todas las iniciaciones, la maestría y la autorrealización pertenecen al ser, no a la personalidad ni a los nombres que por allí las personas dan a conocer. Entonces es importante que se remarque que todos esos grados esotéricos que posee realmente un iniciado, un maestro, en el fondo los tiene el ser, y si se cae el alma humana, quien se cae es el alma humana y no el ser. ¿Podrías hablar de esto? Bueno, indudablemente que la esencia divina, la chispa inmortal, el alma humana de un bodhisattva, que el ser ha determinado, que ya aprendió la lección como hijo pródigo y lo quiere sacar de la porqueriza, allá donde están los cerdos trabajando, entonces le trae los misterios gnósticos de la luz y lo conecta con el avatara, con el maestro según el tiempo y la época, como a nosotros ahora. Bueno, el ser le da la fuerza, el ser le da el poder a través de la Madre Divina, del Cristo, para eso está explicado en los 12 arrepentimientos, y ella clama a la luz, Pistisofía clama a la luz, en el primer arrepentimiento, y la madre lo escucha, que la madre está pendiente de su alma, y luego en el segundo arrepentimiento ella intercede ante el Cristo y recibe los misterios gnósticos de la luz, es donde aparece Pedro. Le dan la clave del arcano AZF para que comience a regenerarse. Bueno, entonces el ser apoya al alma para que recupere su propia alma, y los logros que va logrando el alma son porque las diferentes partes del ser la están apoyando. Cuando esa alma logra las iniciaciones, levantar sus cuerpos de fuego, levantar sus cuerpos de luz, realizar una montaña, 2 montañas, todos son logros del ser en el alma, con cooperación del alma, ¿sí? Indudablemente, pues que los triunfos del ser
son extraordinarios. Ahora, cuando un alma, como me decía el maestro Samael, el que no es humilde no puede lograr la autorrealización íntima del ser. Y en Pistisofía dice, el orgullo y la vanidad son un obstáculo para la realización íntima del ser. A mí me tocó escuchar la expulsión de un estudiante que saboteaba al misionero. Siempre que hablaba lo saboteaba las reuniones, todo eso. Entonces el maestro dijo, considerando que mi calidad de patriarca y en virtud de los poderes que tengo conferido, pues lamentamos darte de baja, hermano fulano de tal, porque no puedo aceptar en mis filas a un discípulo que no posee humildad. Un discípulo que no posee humildad no puede ser mi discípulo. Porque un discípulo pues lleno de orgullo no podrá relacionarse con las diferentes partes del ser. Y esto lo tiene escrito en Pistisofía. Entonces, hay algunos estudiantes que tienen que el ser les revela en el astral, les da algunas visiones, o les saca el alma y les permite ver los mundos de la luz. Y puras de esas bonitas, pues, está muy bueno. Entonces, ellos ya se creen con eso que ya son superiores a los demás. No, es que el ser te está indicando que sí existe la luz, que sí existe esto, que el ser es una verdad, que se te ha revelado tu madre divina, que viste un cordero blanco inmolado, qué bonito, pero es para ti, no para que te sientas superior a los demás, ni te engalanes con plumas ajenas, con las plumas del ser. Uno tiene que engalanarse con las plumas ajenas, ni de los demás, ni de menos usar los poderes ni las virtudes del ser para con orgullo pregonarse como ser, como se han pregonado a través de 50 años una cantidad de samaeles y de maestritos de chocolate y de arcilla, reyesuelos de barro, que se dicen ser fulanos y sutanos, y es mentira. Son sus personalidades demoníacas que han tomado la información que ha recibido el alma para ellos. Como no ha aniquilado el ego y ha fortalecido el orgullo por el poder que ha recibido, entonces cada yo tiene una falsa personalidad, y el conjunto de las falsas personalidades, de 10,000 personalidades, forman una personalidad tenebrosa. En esa falsa personalidad tenebrosa formada por 10,000 personalidades, que son los de los 10,000 demonios, está el karma y el destino. Entonces por eso el alma está condenada, eclipsada, como un buey con el yunque, como encima al karma y al destino, a ser esclava de su falsa personalidad y de los egos que se expresan en ella a través de los 5 centros. Por tal motivo, así han resurgido reyesuelos. No hay necesidad de nombrarlos, samaeles como arroz, y se han envilecido con el nombre de su ser. Yo soy Tarzán, yo soy Batman, yo soy Superman, yo soy el hombre araña, y puras de esas. Eso es una blasfemia contra el ser, hermano. Sabiendo que tienen el ego, que son pecadores, que son astutos por dentro, usan todo eso para engañar incautos. Y esos realmente no son sino ciegos, anagaricas, demonios en involución, que guían a ciegos al abismo. Por eso el Cristo Samael encarnado dice que los ciegos que se dejan guiar de ciegos van todos a parar al abismo, y que el camino que va al abismo está empedrado de muy buenas intenciones. Entonces, en todas esas instituciones marca patito, en esas instituciones NAI, donde no se enseña la clave correcta de la transmutación sexual, donde no se enseñan los pasos para la meditación, para la muerte del ego, que están en el libro Las 3 didácticas, enseñadas por el Cristo Samael al abad del monasterio para que preparara misioneros locales, estatales, nacionales, sacerdotes, etcétera, y misioneros internacionales, pues fuera el código de enseñanza para todos los tiempos, los pasos para la meditación del ego, sustentados en el 5º evangelio, firmados por él. Entonces, ¿cómo pueden en unas instituciones marca patito los misioneros líderes hacer que su pueblo se regenere si ellos son unos degenerados que no les interesa la regeneración porque siguen usando anticonceptivos, sus mujeres, y ellos fornicando, y todo su pueblo eyacula y fornica común y corriente? Hacen nuestras cosas secretas de segunda cámara y son filosóficos gnósticos, teólogos gnósticos, intelectuales gnósticos, con 50 y 10,000 demonios gnósticos, que no tienen nada que ver con la gnosis. Así pues, de que esa falsa personalidad que le da vida a esos
maestritos de chocolate es la que tiene en la indigencia, en la miseria, a miles de almas que ni siquiera pueden entrar al camino de la luz porque sus líderes no los dejan entrar. Hay pues de aquellos que siguen a ciegos en estos momentos y sabiendo que no tienen la clave correcta para transmutar, siguen ahí haciendo lo que hacen los que les enseñan y su grupito. Hay que dar el gran salto, hermanos. Ahí en la zona de descargo de la página de la Iglesia Gnóstica del Cristo Samael, en el menú de abajo está el libro Las Tres Didácticas. Todas las enseñanzas, cómo estudiar Pistisofía del Cristo Samael, todas las claves para transmutar para solteros, solteras, novios que se van a casar, recién casados, cómo evitar la eyaculación seminal durante la cópula metafísica, cómo eliminar el ego en sus diferentes partes con la meditación de la muerte del yo. Entonces, pues, respondo a esta pregunta de esta manera, porque la falsa personalidad de la que se revisten estos maestros de chocolate que ahorita aparecen en el escenario público, tienen en la indigencia y en la miseria y en la ceguera a su pueblo. No más le sacan el dinero, lo bolsean y todo ese rollo. Eso es horrible, eso es anticristiano, eso es falta de amor, pero así pues le gusta a la gente. De modo que el que tenga entendimiento que entienda, y el que se quiera regenerar, que deje de fornicar y que se ponga a practicar y a estudiar los libros de Samael y no los libros de otros, porque los que hacen culto, lo único que hacen es que les gusten que les lean sus libros y ya se sienten dioses, se nombran dioses y Samael al tarro de la basura. El Cristo Redentor, del cual usó para subir a esos escalones su ser, él le entrega eso a sus demonios, a su falsa personalidad, y ya Samael no es importante. Ahí lo vemos en esas instituciones de cantidad de gente que dice que son dioses, que son mahatmas, que son gurúes, que llegaron al absoluto, y puras de esas babosadas, de esas mentiras con que engañan a sus pueblos. Entonces ya no leen sino los libros de él, las conferencias de él, y ahí no se oye hablar de Samael, se nombra a Samael, pero como un vehículo para enganchar a la gente, para que adoren sus falsas personalidades. De modo que cuídense de seguir a falsos apóstoles, cuídense de seguir a falsos discípulos, cuídense de seguir a falsos cristos, porque el mismo Jesús el Cristo y el mismo Samael dijo, vendrán muchos en mi nombre para engañar incautos. Esa es mi respuesta, hermano Mariano. Maravilloso, hermano. Continuando entonces, reflexionando sobre el Cristo, ¿podrías diferenciar qué es lo que es el Cristo en sustancia, el Cristo como energía y el Cristo en conciencia? Maravillosa pregunta, hermano. Indudablemente que el Cristo en sustancia, eso me lo explicó el maestro y lo tengo grabado con luz, con sellos de luz en el fondo de mi fracción de esencia. El Cristo en sustancia es el enseminis. El Cristo en sustancia es el enseminis transmutado. El Cristo en sustancia es el mercurio puro. El Cristo en sustancia es el elixir de la vida. El Cristo en sustancia indudablemente palpita en el sistema seminal del hombre y la mujer. El Cristo en sustancia, hermanos y hermanas que me escuchan, debe ser amado, adorado y sublimado. Cuando alguien ama al Cristo en sustancia, es porque practica suprasexualidad con aniquilación del ego. Cuando alguien ama al Cristo en sustancia, es porque ha estudiado todas las técnicas y sabe cómo evitar la eyaculación seminal y no se cae sexualmente. Llega el día en que no se vuelve a caer jamás en su vida, cuando ama al Cristo en sustancia. Ahora pregunto, ¿y si la gente no sabe retenerse durante la cópula metafísica? No sabe cómo evitar la eyaculación seminal porque sus líderes no le enseñan, porque es obviamente que ellos están en el mismo problema que está el estudiante. Así están en todas las instituciones, marca Patito, el 99% de todas las instituciones agnósticas, pseudognósticas y pregnósticas de la Tierra. El Cristo en sustancia es el mercurio puro, transmutado. Es decir, que cuando amamos el esperma es cuando amamos a la mujer y la mujer ama al hombre en el altar del amor y subliman sus energías, las transmutan, impelen y llaman a la Virgen de la Luz para que aniquile los defectos que cargamos dentro. Ese es el amor al Cristo en sustancia. Del amor al Cristo en sustancia y de llevar la sustancia eléctrica, magnética, por la médula, al cerebro para seminizarlo, a la garganta para seminizarlo y al corazón, al llevar la energía al corazón, porque el semen en bruto no se puede llevar,
al llevar al Cristo como energía divina al corazón, al Cristo en sustancia, entonces viene el amor al Cristo en conciencia, hasta que no se haga un puente de arco iris entre el sexo. El arco iris sale por la médula, al cerebro, baja a la garganta y llega al corazón. Cuando la gama de energías del ultravioleta del centro sexual asciendan al corazón, entonces el alma recibe esa energía. Y como el alma no hace sino lo que el Cristo hace, no actúa sino de acuerdo a la voluntad del Padre, la Madre Divina y el Espíritu Santo cuando está transmutando y aniquilando el ego, es obviamente que traza el puente del arco iris. Entonces, por primera vez en su existencia, cuando logra por primera vez transmutar y llevar su energía al corazón, hace contacto directo con las 5 impresiones de la luz, con el Espíritu Santo y con el Cristo y las diferentes partes del ser. Entonces hay júbilo y felicidad en esa alma. Y dice, sí puedo hacerlo, sí es cierto, y comienza a luchar. Entonces esos que están en esa lucha, los invito a que se lean el libro Las 3 didácticas, donde está la clave, cómo evitar el espasmo de la fisiología orgánica cuando es eminente que llega. Entonces el patriarca lo dice en varios libros, y a mí me lo enseñó. Dice que en esos instantes el estado de alerta novedad, el estado de alerta percepción del alma que desarrolla el sentido sexual, la maga elemental es el sentido sexual, es la potencia sexual, es el instinto natural suprasexual, el poder cósmico más sublime del universo. Entonces la Madre Divina como potencia erótica, la esposa del Espíritu Santo, la Devi Kundalini Shakti, Kamadeva, ella deposita durante la cópula metafísica o nos indica la proximidad, porque hay movimientos arrítmicos, porque no hay refinamiento del amor de Roma, porque hay conductas como de burro, de chivo, de perros violentos, entonces que inducen a que haya paroxismo para que el falus vertical se llene de sangre, se ponga como acero templado y busque expeler, eyacular el ensémine. Entonces hay indicadores a través del sentido sexual que se va a ir desarrollando en el alma, que se va haciendo suprasexual, como de la mujer y el hombre, que le indican, ¿sí?, corrientes eléctricas que salen de sus glándulas a la cópula del glande y que le indican que ya tiene que respirar profundamente, retirarse, llenar todos sus pulmones, obturar la fosa nasal derecha e izquierda con los dedos índice y pulgar y aguantarse aunque se reviente, porque no se va a reventar, y ya se apacigua la energía mientras en su interior Cristo, esta energía es de Cristo, y se separa del impulso animal sexual, de la fornicación, de su lilina gemá. Entonces logra evitar el orgasmo y lo controla, y entonces trata jamás de llegar a ese punto, y si por algún motivo su altar es saboteado por la lujuria, entonces él poco a poco va aprendiendo a cómo confrontar ese impulso que lo lleva a la eyaculación y la evita una y otra vez, y entonces ese se hace suprasexual, ese se hace triunfante, hermanos. Por favor, estúdienlo en el libro Las 3 didácticas, la clave correcta, háganlo para que no se caigan más y se vuelvan totalmente suprasexuales, que ese es el anhelo de nuestras almas, de Cristo Samael y de todos los que amamos la gnosis. Así pues, hermanos, que cuando el alma logra realizar las grandes verdades de la suprasexualidad con aniquilación budista y lleva su energía al corazón, entonces comienza a amar al Cristo en conciencia. El Cristo en conciencia es el Cristo con su alma femenina. La conciencia superlativa del ser es el alma femenina. Repito, la conciencia superlativa del íntimo, del sagrado corazón, del Purusha, es el alma femenina. Entonces, cuando el alma femenina, la conciencia superlativa del ser, ve pues que hace un esfuerzo por rendirle alabanza, homenaje, porque logra la transmutación sexual, entonces el Cristo aparece en su alma y él comienza a amar al Cristo por encima de todas las cosas. Y como el Cristo es amor, entonces él comienza a entregar la doctrina del amor de Samael el Cristo a los semejantes, porque él experimenta la verdad. Entonces quiere compartir en el fondo de su alma esa verdad a sus semejantes, pero por experiencia propia. Esos que comparten la gnosis intelectualmente con yoes gnósticos, con yoes del centro emocional erguido, llenos de orgullo, hablando de filosofía y teología, esos no son gente que aman al Cristo, esos son personalidades calquianas, llenas de soberbia y orgullo, llenos de yoes que tienen información gnóstica, pero esos no aman al Cristo en conciencia. Entonces, el advenimiento de la conciencia Cristo al alma humana
es después de que el alma comienza a transmutar sus energías sexuales. Esa es mi respuesta, hermano. Continuando entonces, sería recomendable también revisar las enseñanzas del maestro Samael en relación a que en el transcurso de la historia muchas mujeres se han vuelto iniciadas crísticas, han encarnado también al Cristo. ¿Podrías hablarnos un poco de esto? Sí, por ahí hay un grupo que se llama Águila Dorada. El líder dice que él es el gran hacedor del universo. O sea, él es Ipalnemoaní. Él es el Cristo cósmico. Y su esposa es la madre divina de todas las madres divinas, de todos los dioses de este planeta, del sistema solar, de la galaxia y de los infinitos. Nada menos ni nada más. Conocí a ese estudiante porque él hizo el curso con nosotros, el primer curso misional. Él estuvo ahí. Un día llegó a la casa y me dijo que anteriormente tú fuiste mi instructor, ahora yo soy tu maestro y tú debes obedecerme. Y yo le dije que aunque vinieran todos los dioses del universo y se sentaran en la mesa y me trajeran ese cuento, yo no iba a seguir a nadie sino la doctrina de Samael. La cuestión es pues que gentes como esas y como otros, indudablemente entregan iniciaciones y resulta que hay una cantidad de mujeres cristificadas. Porque él decía que él había reducido la cristificación a 3 años y que luego la iba a reducir a 1 año y medio. Y le dije, la doctrina de Samael y las 3 montañas. Me dijo, no, Samael no tiene nada que ver en esto. Para él no era nada Samael. Entonces me di cuenta, asombrado pues, de un simple estudiante que era un medium. Se había dedicado al mediunismo y al espiritismo. Y le habían dicho que él era el gran hacedor y que su madre divina era la madre divina de todas las madres del cosmos infinito y que era una gran cristificada. Yo me quedé totalmente asombrado. Es ese grupo que se llama Águila Dorada. Ahí hay más de 100 mujeres cristificadas. Y en otros grupos hay cantidades de mujeres que son cristificadas porque sus maridos se cristificaron y ellas también son cristificadas. Es el mismo caso. El diablo es diablo, hermanos, con pantalones o con faldas. El diablo es diablo con faldas o con pantalones. La misma situación por el orgullo, por la falsa personalidad de sus yoes soberbios, por dedicarse al mediunismo. Normalmente son gente que son mediúnicas, que quedan posesas y concurren a centros y ahí les dicen que son esto y comienzan a creer lo que les dicen las entidades en el astral inferior o a creer lo que les dicen medios que tienen en sus instituciones, en sus grupos, y entonces eclipsan la voz de su ser, eclipsan la voz del Cristo, eclipsan la voz de la Madre Divina y del Patriarca Samael y ya no escuchan sino a las entidades demoníacas que les dicen que son Mahatma, que son dioses, que son cristas y puras de esas babosadas pues del infierno. Esa es mi respuesta. Muy bien, y en contraparte, entonces las verdaderas iniciadas, las verdaderas maestras y venerables maestras que han habido en la historia cristiana y en otras tradiciones, ¿nos podrías hablar de ellas? Claro que sí, hermano Mariano, y para todas las almas que nos escuchan. Una vez el bendito Samael, en un diálogo exquisito en la sede patriarcal, me habló de Juana de Arcos. Me dijo, mira, hermana, esa maestra cristificada, hay tantos dioses, hayan la misma cantidad de diosas hay, porque no puede haber un ejército, no nomás de hombres, sino tiene que haber mujeres, dioses, diosas y dioses. Me explicó la palabra Elohim y todas esas cosas. Detrás de cada iniciado hay una gran iniciada. Mira, Juana de Arco. La sentenciaron porque descubrieron que era gnóstica, pues, y la amarraron en un palo y en la plaza pública pusieron leña, paja y la quemaron con burlas y sarcasmos. Era tanto el poder del alma y el ser de la cristificada Juana de Arco, dice que ella, mientras su cuerpo se derretía, ¿sí?, ella se salió instantáneamente del cuerpo apenas encendieron la hoguera, porque no tenía derecho de sufrir. ¿Por qué? Si tenía el poder de desprenderse del cuerpo. Entonces, inmediatamente concurrieron los ángeles de la vida y de la muerte, y las jerarquías celestiales de la logia blanca y de su ser. Y mientras su cuerpo se derretía en el fuego y la gente se burlaba, ella y las diferentes partes angélicas de su ser invocaron a los ángeles atómicos de cada célula, de cada molécula, a los ángeles atómicos de sus cromosomas, de sus genes, de sus glándulas endocrinas, a los ángeles atómicos del hígado, de los riñones, del páncreas,
etcétera, etcétera. Y con las energías genéticas solares de ese cuerpo solar, a medida que se iba derritiendo, ella iba integrando su cuerpo en la cuarta vertical. Dice que cuando se terminó de quemar el cuerpo, ella ya tenía formado su cuerpo en la cuarta vertical, lo había reconstruido, el cuerpo físico-etérico. Mira el poder de una mujer cristificada, los poderes del Cristo en una mujer, me decía el maestro, lleno de admiración. Me quedé asombrado ante semejante enseñanza. Imagínese, luego me cuenta cuando su alma humana, en la época del medioevo, pues se encontró con el conde San Germán y lo llevó a su casa. Él decía andaba de capa caída. Ahí le presentó a su mujer y lo llevó a su recámara con su esposa. Dice su recámara, la colcha, pues la cobija de encima era morada, todo el piso era morada, las paredes moradas, todo era morado. Hermoso, hermano, así deben ser las recámaras de los alquimistas, hombres y mujeres. Conclusión, pues, una sacerdotisa del fuego sublime, cristificada con un hombre inmortal. San Germán, el Cristo encarnado en Yosidara, la esposa de Buda Gautama, que sufrió mucho cuando le envenenaron su marido en una reunión allá en el Asia. Unos magos negros de Bután vinieron entre el pueblo y alguien le dio un té, un zampa al maestro y se lo tomó y le mataron el cuerpo al Buda Gautama. Entonces su mujer Yosidara, que era cristificada, sufrió mucho. Entonces él dice, y se reencarnó como Son Capac. Y así me fue hablando de cantidad de vírgenes cristificadas, hermano. Entonces, no pueden haber diosas sin dioses, ni pueden haber dioses sin diosas. Detrás de un gran iniciado hay una gran iniciada. ¿Y qué diremos de María Magdalena, la esposa del Cristo blanco, de Jesús de Nazaret, el Salvador, el que escribió la Pistisofía, que ha sido develada por el bendito Samael, ese hierofante que tiene más de 2 firmamentos dentro de sí mismo, más de 2 galaxias? Esa es una jerarquía. Y él es el jefe supremo de la iglesia gnóstica de los mundos superiores, esa que da misa los viernes al amanecer y el domingo, ahí en el pretor. Esa majestad del cielo, su esposa es la dignísima María Magdalena, nada menos ni nada más. Marjam. Allá en Francia está la catedral a María Magdalena, ahí está el esqueleto, hasta la cabeza del esqueleto, ahí está. De modo pues de que todas ellas lograron la cristificación. Y lo mismo me dijo de María, la mamá de Jesús. Me dijo, mira, la mamá de Jesús, María, una adepta cristificada, ya se recarnó con cuerpo humano, ahorita está en Egipto. Eso me lo dijo en el año 76 y tiene 4 años. Nació con cuerpo masculino, va a terminar ciertos trabajos esotéricos y será un eminente abogado y pertenece a un clan pues de iniciados egipcios que trabajan en secreto, a los que adoran a la cobra, Osiris, Isis y Ra, y ella está encarnada ahí pues, de modo que son tantas las maestras que el maestro nos habló y cosas sublimes, maravillosas, y ahorita comparto esto dando esta respuesta, hermano Mariano. Muy bien, entonces vamos a realizar la última de nuestras preguntas y luego vamos a pasar a las preguntas de los oyentes, que les volvemos a recordar. Pueden enviarnos sus preguntas a través de coradiradio@gmail.com o a través del sitio web en el icono donde acceden a las consultas. Entonces nuestra última pregunta sería en relación a aclarar que en el fondo el Cristo es el ser. Y aunque en nuestro caso, los que somos estudiantes, miembros de Segunda Cámara, misioneros, no tengamos encarnados al Cristo, el Cristo como ser nos ayuda. ¿Podrías hablarnos cómo ayuda el Cristo en los procesos de misterios menores y en las primeras serpientes de misterios mayores? Claro que sí, hermano, y para todo el constelado que nos escucha, indudablemente que el Cristo íntimo, Atman, el Sagrado Corazón, y el segundo Logos, el Fénix de fuego, y todas las partes del ser crísticas, que son las partes del ser del Cristo, y que el Cristo es uno con el Espíritu Santo, la Madre y el Espíritu Santo, en una Trinidad indivisible, que se desdoblan para manifestarse en el mundo de las causas y en el mundo de las formas tridimensionales y multidimensionales. Obviamente que ese Cristo lleno de amor por el alma humana, ante todo le hace comprender al alma humana que el camino
para llegar al reencuentro con Él tiene que ser a través del sexo suprasexual. Entonces le enseña que el pan supersustancial, la materia prima de la creación, contiene los átomos crísticos, los átomos del Espíritu Santo y los átomos de la Divina Madre como materia prima de la creación. Le hace sentir al alma que el amor recíproco entre el hombre y la mujer es lo más sublime que hay. El intercambio electromagnético, como dice el maestro Samael, el Cristo rojo de Acuario, de las más selectas energías creadoras, del Espíritu Santo, la Madre Divina y el Cristo, que afloran el intercambio magnético cuando el lingam generador penetra en el yoni receptor y se forma la cruz de los misterios. Entonces el Cristo con su amor, el Espíritu Santo con su amor y la Madre Divina con su amor insuflan en el alma todo el poder y la gloria de su amor para que ésta ame a la divinidad interior. Así el Salvador gemelo y todas las partes crísticas del ser en él depositan pues en el alma las fuerzas, los poderes para que ella resucite y recobre su pristina original, su imagen de Dios que Él le dio en un principio, con todas las partes del ser. Indudablemente que el ser como Cristo íntimo se revela en el iniciado a medida que éste va trabajando. Puede aparecer como el Sagrado Corazón, puede aparecer como un ave de fuego, como un niño Dios, como la Madre Divina también se revela como serpiente en los procesos iniciáticos. La Madre Eros con su esposo se revelan como serpiente. Entonces el Cristo y la Madre Divina trabajan y el Espíritu Santo en común acuerdo, como una unidad indivisible, con amor infinito al alma, para que ésta se sublime, se exalte, crezca, aniquile el ego, transmute, enseñe a la humanidad, practique autognosis y verifique por todas las prácticas que da el maestro Samael la realidad cruda de esta enseñanza solar. De modo pues que por eso se llama el Salvador, Salvador gemelo. También tiene su sombra, que es el Cholot, que da el impulso sexual. El impulso sexual le permite al hombre buscar ser uno con su esposa sacerdotisa, y el impulso sexual en la mujer del Cholot, del Cristo íntimo, le da a la mujer el impulso de ser uno en el hombre, en el intercambio electromagnético de fusión de sus cuerpos, alma y espíritu. De modo que ese impulso es extraordinario y ese va ligado a la potencia sexual. Si hay potencia sexual, hay materia prima, pues seminal, ahí no ha sido gastada por los yoes, no ha sido saqueado el centro sexual por los yoes, que con ira, con defectos, con problemas, con conductas egoicas, saqueó el centro sexual, el centro mental, y desgastó sus energías, y llega a la casa y ya no tiene ganas de hacer el amor, no siente la más mínima potencia, porque se malgasta la energía miserablemente en el mundo. Ese cuate no ama a Dios por encima de todas las cosas, no cumple con el primer mandamiento de la ley de Dios, porque prefiere la religión del dinero y el mundo o sus problemas que comer bien, alimentarse bien de acuerdo al ritual del Pancatagua y ahorrar sus energías para amar a Dios, porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, es decir, al Cristo en sustancia en el altar del amor con su esposa sacerdotisa y viceversa. Entonces, ¿cómo es posible que sepan filosofía gnóstica, teología gnóstica, toda esa cantidad de yoes de esas gentes, pero no transmutan porque están cansados? Entonces quiere decir que Dios es secundario para ellos, que no hay un verdadero amor a Dios, ni al ser, ni al Cristo. Y entonces el Salvador, ¿cómo les va a ayudar? Porque acaban con la potencia de la Madre Divina, saquean el centro sexual, hermano, sus yoes buenos y malos saquean el centro sexual, los yoes buenos y malos saquean el centro mental y emocional, y ahí queda como una teta de una vaca exprimida o como una naranja exprimida por la tarde, por la noche. No sirve como hombre, o la mujer no sirve como mujer. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Eh? No aman a Dios, pero sí pregonan la gnosis, dan gnóstico, pura mentira, pura farsa. Entonces el Salvador ayuda a aquel que practica el ritual del Pancatagua, que aprende a comer y evita comidas tamásicas para tener una simiente idónea, para convertirla en un mercurio puro, para que le entre el fuego de él mismo como Salvador y fecunde con su amor el mercurio filosofal.
Y así nacen las serpientes, y así ascienden, y así cristalizan los cuerpos, las virtudes y los poderes con el amor del Cristo y la Madre Divina y el Espíritu Santo. He dicho. Otra pregunta. Fernando, vamos entonces a hacer las preguntas correspondientes que hemos estado seleccionando. Hay varias preguntas, algunas las vamos a omitir, no corresponden al tema que estamos desarrollando y también vamos a ajustar las preguntas al tiempo que tenemos. Vamos entonces a pasar la primera pregunta. Desde México, dice Matías: al principio de la actividad, Fernando, mencionaste que son 12 dimensiones. ¿Podrías explicar el simbolismo de Jesús y sus 12 apóstoles y los 13 cielos? Bueno, el Cristo blanco, Jesús, el Nazareno, el Salvador, a través de los evangelios, antropológicamente tenemos la historia de 12 salvadores, de 12 apóstoles que escribieron sus doctrinas en los libros sagrados y que se conservan encontrados en el desierto de Nag Hammadi, esos evangelios. Esos son los evangelios de los 12 salvadores. También el Jesús Cristo nos trajo la doctrina del Jesucristo interior, el Jesucristo histórico. En esa época pregonó la doctrina de Jesucristo interior y ahora el bendito Samael, el Cristo rojo de Acuario, nos enseña la doctrina de los 12 salvadores interiores, de los 12 apóstoles interiores. Para mí fue muy grato una vez que el maestro me llevó a una reunión secreta y escuché por primera vez al bendito Samael pregonar a cada uno de los 12 salvadores. O sea que los 12 salvadores interiores, expresándose en el alma humana, en su ser, explicaron sus virtudes, sus poderes y sus fuerzas a la cantidad de almas que estábamos ahí escuchándolo. Yo jamás en mi vida me imaginaba en esa época, tenía 25 años, que existían 12 apóstoles interiores. Y yo nunca había oído hablar de eso. No existía la Biblia gnóstica, donde el maestro habla de las diferentes partes del ser. Sabíamos que existía el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Atman, la cábala hebraica, los sefirotes y todo eso. Bueno, la cuestión es que esos 12 salvadores existen dentro de nosotros mismos y cada uno tiene sus poderes y ellos, por la gracia del Cristo, han emanado de él para salvar a Pista y Sofía. Pedro es el hierofante del sexo, Juan es la gran palabra, los Daranis, el verbo, la gnosis, el gran aliento, Andrés con su crucifixión en cruz, en X, el supremo sacrificio de renunciar a fornicar, el sacrificio de las crisis emocionales, mentales, que tenemos que pasar para la aniquilación budista. Felipe es el gran escriba que da fe de los misterios de la luz, que ve en los cielos, los da aquí en la tierra a través del alma que pregona la gnosis. Santiago es el Mercurio, el patrón de la gran obra. El Felipe interior, que tiene poderes Gina de sacarnos en astrales, es un escriba extraordinario. Es el gran pregonador de la doctrina gnóstica. Mateo, del Evangelio de los tiempos del fin del Kali Yuga en que estamos. Marcos, el apóstol de la edad de oro, del toro alado, que simboliza el Evangelio de Marcos, el toro alado blanco de luz. Y así cada uno de los 12 apóstoles tiene múltiples virtudes que te invito a que las estudies, pues que estudies la Pista y Sofía, hermano. ¿Sí? Hay que estudiar la Pista y Sofía para que te relaciones con tu ser y nosotros nos relacionemos con el ser. De todas formas, pues, los 12 salvadores están relacionados con el zodiaco, y el zodiaco microcósmico y el zodiaco macrocósmico. Esa es mi respuesta. Continuando entonces, ahora no sabemos de dónde, Jorge dice: me gustaría saber cómo uno puede saber si está realmente en el camino iniciático. Eso es muy sencillo, hermano. Si no estás fornicando, eyaculando y adulterando y enamorando mujeres por ahí, estás en el camino. Claro que sí, porque estás transmutando y aniquilando el ego y sirviendo a la humanidad. El camino iniciático son 3 factores: morir, negarse a sí mismo, como decía Jesús el Cristo, morir, como dice Samael, aniquilación budista, suprasexualidad y amor a la humanidad. El que está practicando eso está en el camino gnóstico, eso es obvio. He dicho, esa es mi respuesta. Desde España, dice Melissa: ¿algún discípulo de los antiguos del maestro Samael logró encarnar al Cristo?
Bueno, hermana, a mí no me consta. Por tal motivo no puedo dar fe de encarnaciones del Cristo de nadie, y eso es todo, y esa es mi respuesta. Perfecto. Ahora desde Argentina, Ramón dice, ¿qué es el pan supersustancial? El pan supersustancial es la materia prima, es la sustancia divina, es el fuego que sale del mercurio fecundado por el fuego. Es el Aser Sehari, es el Cristo. El pan supersustancial es la energía divina de las diferentes partes del ser que palpita como átomos de oro en el sistema seminal y que he llevado mediante la suprasexualidad por la médula, al cerebro y al corazón. Y luego esparcido a las diferentes partes del ser. El pan supersustancial es el maná del desierto, es la materia prima de la creación, el semen transmutado. Desde México tenemos una pregunta de José. Él dice, ¿qué práctica recomienda para la Semana Santa próxima? Bueno, gratitud al Cristo Samael, el que une su voluntad a la ley del Cristo Samael, el que une la voluntad y cumple los decretos y leyes doctrinarias y eclesiásticas del Cristo Samael. Todo eso lo tenemos en la iglesia gnóstica del Cristo Samael, puro y sin adulterar. Nosotros debemos tener gratitud y evitar salirnos de la conducta gregaria de convertir parranda santa, catesis suelta, fornicación, adulterio, bacanal, droga y todas estas cosas, en vivir el drama cósmico de Jesús en los grupos donde verdaderamente se practican las liturgias gnósticas. Obviamente, pues que también para gratificar y vivir la Semana Santa interior, dedicarnos verdaderamente a trabajar en el magisterio del fuego con aniquilación budista, aniquilar esos 3 traidores, el de la mente en cada defecto, el del deseo lujurioso en cada defecto, el Caifás que hay en cada defecto, intensamente, hermano, como solteros, solteras y como suprasexuales. Es mi respuesta. Desde Perú, Jonás dice, ¿qué nos puedes decir sobre el Cristo histórico? Bueno, puedo repetir las palabras del Cristo rojo de Acuario, Samael. Él dice en un casé y nos habla del Cristo histórico, Yeshua ben Pandirá, el Nazareno, el ungido. Y la palabra ungido es el que fue ungido, pues, por la simiente divina del Espíritu Santo y la Madre Divina y el Cristo en él. En su alma tiene la unción de todas las partes del ser, simbolizada por la unción de su esposa, cuando le unge los pies y luego le unge la cabeza, antes de pasar por el sacrificio de la cruz. Así pues, de que el Cristo histórico, Jesús el Nazareno, trajo la doctrina gnóstica para enseñarla públicamente. Pero lamentablemente, pues ese pueblo escogido, como dice el maestro Samael, lo crucificó, lo asesinó y se cerraron las puertas de misterios gnósticos públicos hasta que vino el Cristo rojo de Acuario, Samael, a enseñar esta doctrina que todos estamos recibiendo, conociendo y practicando. Así que la palabra Cristo es una palabra griega, de etimología griega, que significa fuego. Siempre los primeros cristianos gnósticos, pues no eran conocidos como cristianos, sino como gnósticos. Del Salvador, del ungido, del Raboni o maestro, Yeshua ben Pandirá, el maestro de la rectitud. El maestro de la rectitud es el Cristo cósmico que se encarnó en el bendito Yeshua ben Pandirá, el Salvador, y que fue acompañado por la Tierra Santa con sus apóstoles, por su esposa María Magdalena, y bendito sea este gran hierofante que escribió la Pistisofía y que ahora el patriarca Samael nos la devela. Eso es todo, hermano, así sintéticamente. Jimmy, desde Estados Unidos, dice, ¿cuál es el mantra fundamental del Cristo? Bueno, el Dharani fundamental para cristalizar las energías crísticas es el I-A-O. Es el I-A-O. Ignis, A, aqua, húmedo, radical, las 5 impresiones de la luz, Dios Madre, la simiente, la materia prima, O, origo, principio, el Padre y todas las partes del ser. En la cruz hay unas letras que dicen INRI, Ignis Natura Renovatur Íntegra, así dice el maestro Samael. El fuego crístico renueva incesantemente a la naturaleza interior y a la madre naturaleza y al cosmos infinito.
Esos son dharanis, mantras fundamentales como el Yandran Hunkrin para despertar el fuego crístico de la madre Kundalini Chakti en la anatomía oculta del hombre y la mujer. Otra pregunta. Desde Uruguay, Valentina dice si el venerable Maestro Jesús en la actualidad está cumpliendo alguna misión específica en el mundo físico. Bueno, el Maestro Jesús es un ser que es unidad múltiple perfecta. Un maestro puede estar en el Chambalá, allá en ese país secreto del Tíbet, en los mundos internos, con un cuerpo. Y no dice que aparecía en la Segunda Guerra Mundial y le llamaban el hermano blanco porque aparecía con túnica y curaba heridos. Entonces los maestros pueden estar dictando conferencias aquí en este planeta o estar en cualquier planeta de la galaxia. Jesús es un hombre galáctico, infinito. Puede estar en cualquier parte del universo a través de las diferentes partes del ser. Él no está encerrado a una unidad, es una unidad múltiple perfecta. Es un logo creador con conciencia infinita. Y en Pistisofía dice que él atravesó un segundo firmamento. Un firmamento es una galaxia, dos firmamentos, dos galaxias. Eso es un hombre que posee dos infinitos, dos firmamentos dentro de sí mismo. Entonces no hay mente terrena, ni concepción nuestra, ni el sentir de nuestra alma, ni la percepción de nuestra para poder abarcar la grandiosidad de lo que es el ungido. Jesús el bendito, y él está cumpliendo una gran misión en favor de la humanidad. Pues no tenemos la Pistisofía escrita y que ha sido develada por el maestro. Si no lo hubiera escrito él, pues no tendríamos esta Pistisofía develada, tendríamos la develación de esos misterios a través de otro libro. Entonces, ahí tenemos al bendito con nosotros. Él es el jefe supremo de la iglesia gnóstica de los mundos superiores. Él oficia en la iglesia gnóstica de los mundos superiores. El Maestro Jesús, indudablemente que lo podemos llamar con nuestra alma y nuestro corazón y vamos a ser asistidos por él. Otra pregunta. Lupita desde México dice, en mi institución nunca se habla del Cristo Samael, siempre se habla del Maestro Samael o en su defecto del Patriarca, pero nunca se dice el Cristo Samael. ¿Por qué? Bueno, por falta de estudio y práctica de autognosis de los líderes y de los misioneros. A mi fracción de alma limitada, o de conciencia o de esencia, mi pequeña fracción, le ha tocado el honor de pregonar al bendito logo de Acuario, a la avatara de Acuario como Cristo Samael. Dice en el libro de los misterios del fuego que él es la encarnación de Ishvara, el Cristo, lo dice él, ahí está escrito porque él casi nunca lo decía. Pero realmente al estudiar la Pistisofía, si tú estudias, hermana, la Pistisofía, te vas a dar cuenta que es el Cristo y que es las diferentes partes del ser. Y quiere decir pues que esos misioneros y esos directivos están en una espantosa ignorancia. Porque el Cristo, el logo Samael, se expresa a través del Cristo y su alma humana. Eso es obvio. En todo maestro, en todo gran hierofante, en todo patriarca, el Cristo es el que se manifiesta con las diferentes partes del ser para dar la enseñanza gnóstica. Entonces, pues algún día las almas irán comprendiendo qué es el Cristo cósmico encarnado en el patriarca y comprenderán porque estudiarán y practicarán lo que está en la Biblia gnóstica Pistisofía, que te invito a que la estudies una vez por año como código de luz en tu alma para que comprendas qué es el Cristo Samael. Nuevamente pregunta Jorge, esta persona que no sabemos de dónde es, dice... ¿uno puede considerarse iniciado a partir de la prueba del guardián del umbral? Bueno, la prueba del guardián del umbral se la pueden dar a un soltero que haga práctica de transmutación pasiva y que practique la gnosis a su entender y todo eso, en el cual su cholo, su Lucifer, asume la figura de la totalidad de sus demonios y se le plasma. Si lo invoca en un espejo, como dice el maestro Samael, la técnica correcta, pues... ahí está en un libro del maestro Samael, pero la palabra iniciado, alguien que ha recibido pues la iniciación crística, de la cristificación, la iniciación venusta, las iniciaciones serpentinas, eso no significa que alguien que la divinidad le plasme el demonio a su guardián para que lo vea, usando el guardián
es una parte del ser que asume la figura demoníaca de lo que son nuestros defectos. No significa que es una persona que es un iniciado en modo alguno. El ser le está ayudando para que practique gnosis. Ahora, si él está practicando gnosis y le revelan, pues qué bueno para que ya trabaje mejor y se purifique. Y eso es todo. Grandes iniciados son el Maestro Jesús, el Salvador, el bendito Samael, Moisés, Abraham, Cagliostro, Cotumí, San Germán, el Buda. Esos son iniciados. Otra pregunta. Miriam pregunta si el maestro Huiracocha logró encarnar al Cristo. Bueno, voy a responderte exactamente lo que me dijo el patriarca Samael al respecto sin preguntarle esa pregunta. Me estaba hablando de los maestros de la espiral y habló del Bodhisattva, de ese maestro que era un maestro de la espiral que se tomaba sus vinitos y que tenía poderes, tenía la visión, lo que le permitía al ser, y que un día llegó a ese lugar esa tienda donde él tomaba su vino diario, una copa de vino, Krumheller, y el tendero pues lo conocía. Entonces llegó y pidió su tequila, su coñac, lo que él tomaba, y de pronto tuvo una visión en que veía que al hermano del dueño de la tienda lo apuñalaban. Y le dijo, oye, a tu hermano lo van a asesinar así, así y así. Ah, ¿por qué dices eso? No, porque así me lo han revelado. Lo dijo Krumheller, el alma humana. Y el resultado fue pues que a esa misma semana, 2 o 3 días, mataron a ese hermano de ese señor que le daba su copa de vino diario al maestro, que pasaba, salida de su casa o al regresar, no me acuerdo. La cuestión es que cuando llegó a la tienda por su vino, encontró mal encachado, mal encarado, como decimos aquí en México, al tendero, al que le daba su copa de vino, y le dijo, tú eres cómplice del que mató a mi hermano, porque tú sabías cómo lo iban a matar, y exactamente así lo mataron. Y apenas dijo, él ya estaba armado con un cuchillo de carnicería, y atacó al cuerpo del maestro, y lo asesinó, le perforó el corazón y los pulmones de varias puñaladas. Así murió el cuerpo de Krumheller. Dice el maestro, los maestros de la espiral cometen gravísimos errores, como cometen los estudiantes de estar hablando babosadas sobre sus experiencias. A los demás, ¿qué le importan las experiencias de su ser? Hay que aprender a callar. Por tal motivo, pues, perdió el cuerpo y no logró encarnar a su íntimo, y eso es todo. Palabras de Samael que las repito. Y pongo a él mismo como testigo. Me crean o no me crean, a mí no me interesa. Esa es mi respuesta. Fernando, vamos a hacer la última pregunta. Sabemos que tenés otro compromiso con nuestra radio hermana, Radio IQ, así que la última pregunta desde Colombia. Dice Abelino, ¿por qué hay que pedirle al Cristo que nos elimine los yoes causas? El patriarca Samael dice que el Cristo realice los negocios ante la ley divina, ante el archivero del karma que lleva nuestro libro del destino, para que el yo causa de la ira, o del orgullo, de la fornicación, o del adulterio, o de la masturbación, o de cualquier defecto, de la mentira, de la pereza, de la lujuria, sea aniquilado. Si no hay aniquilación de los yoes causas previo negocios con ellos, pues no se puede aniquilar, y el ego continuará existiendo que se pida la muerte de él. Entonces, la madre Kundalini Eros, con el fuego del Cristo y diferentes partes del ser en el fuego de la serpiente, se aniquila el yo en su triple poder y el yo causa en su triple poder. Así dice el patriarca Samael. Así lo enseña y así lo retransmitimos. Pues damos gracias a todas las almas que nos han escuchado, a nuestro hermano Mariano, Helio, por ser moderadores y servir a la humanidad, que el Cristo de Acuario, Samael, el Cristo Jesús resplandezca en sus almas y en su ser, y su Cristo íntimo también, para que los guíe y los ilumine, y continuemos pues en esta labor mesiánica en favor de la gran obra de la humanidad. Que la paz más profunda reine con todos, paz inverencial. Paz inverencial, querido hermano Fernando, un gran abrazo.